no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes y, pues como dices, compartir un poquito de mi testimonio. El Señor me ha hecho ese llamado de compartir mi testimonio. Quizás hay alguna personita en el mundo que necesite escucharlo y que le pueda llegar. Bueno, pues mi nombre es Karen, como ya lo has dicho, soy de Suquía, un pueblito pequeño de Colombia, de Caldas. Tengo 32 años, soy casada y tengo 2 hijas, hermosas hijas. Bueno, pues para empezar mi historia, yo nací también en una familia católica, abuelos, padres, pero como decimos pues muy coloquialmente acá en Colombia, unos católicos fríos, ni siquiera tibios, muy, muy fríos. No me enseñaron pues, me enseñaron lo básico, pero no me enseñaron pues, no me inculcaron esa fe pues de hacer el rosario, de lo sagrado de la Eucaristía, de la confesión, no. Éramos más como pues como de la Semana Santa, que en la Semana Santa no se podía faltar, pero simplemente eso. Así fue pues creciendo, obviamente pues el bautizo, la primera comunión, y ahí una familia, eso sí, rumbera, como se dice acá, de fiesta, entonces todo se celebraba. Yo creo que más que el sacramento era como por la fiesta. Entonces, bueno, hice mi confirmación, tenía más o menos 15 años, 14, 15 años cuando hice la confirmación, y pues era tan poca mi fe y tampoco lo que me inculcaba que no me siento para nada orgullosa, pero cuando hice la confirmación no me confesé. O sea, estuve pues como que hice el catecismo, que para mí personalmente, en mi opinión, acá en Colombia es muy poco tiempo. O sea, es por allá cada 8 días, un año, y pues para mí no es suficiente para el valor que tiene. Bueno, hice la confirmación, y ya más o menos a los 14 años, pues con esa falta de guía espiritual y de conocer de Dios, empecé pues ya como en ese mundo de las rumbas. Ya mis papás pues me dieron el primer permiso, me cedieron el permiso de salir, y ya empecé pues como a conocer el mundo. Pensé que las rumbas, que las fiestas, que los amigos, que estar aquí, que estar allá, y ya empecé pues como a conocer un poquito más como de las drogas, del alcohol, ya empecé, y de hecho pues yo veía a mi familia que tomaba, que le gustaba, entonces como te decía, crecí pues en ese mundo al venir de una familia fiestera. Eh, Conocí a una persona mayor, me llevaba 15 años, y estaba ya en el último año de colegio cuando quedé en embarazo de mi primer hija, que hoy tiene 14 años, y pues a pesar de que no tenía pues inculcado esa fe y ese amor de Dios, nunca, para gracia de Dios, se me ocurrió el aborto. Nunca se me pasó siquiera por la cabeza, aunque eso conllevaba muchas cosas. No pude seguir estudiando, sí, me limitó de muchas cosas, no me arrepiento, la amo, la adoro, y nunca, ni él, de hecho él siempre quiso tener un hijo, y entonces decidimos pues darle paso y traer esa vida. Eh, la crianza de mi hija, pues al principio sí, los primeros 2 años estuve con ella, estuve pues muy entregada a ella, pero aparte de que me dio depresión postparto, no me sentía pues como bien, sentía el enemigo, el mundo me llamaba, que no estaba, no, ese no era mi mundo supuestamente, y entonces tuve como un despertar para el mal y me desaté, volví y supuestamente me arreglé, quise adelgazar y volví. Siempre tuve un grupo pues de amigos, que siempre salía con ellos, que siempre las fiestas,
y volví, salí con ellos, volví, entonces la crianza de mi hija estuvo pues como de la mano de mi mamá fue la que estuvo ahí con ella, la que compartió con ella, lastimosamente la que vivió todas esas etapas bonitas, y yo pues en el mundo de la rumba y del alcohol era lo único que disfrutaba, lo único que conocía, eh, una lujuria, una lujuria desenfrenada que sí, no me siento orgullosa, pero hay que decirlo, desatada, o sea, el mundo me tenía totalmente absorbida y, y yo no veía otra cosa que fuera esa, yo no, yo no sentía pues el amor, el llamado de Dios, yo no conocía nada de él. Ahí estuve mucho tiempo compartiendo con esas personas, alejada de mi hija, alejada de mi familia, y pasan pues estos años ahí en fiestas, y a los 22 años tengo como el primer golpe fuerte que recibí en la vida, que fue la pérdida de mi hermano. Mi hermano se mató en un accidente de tránsito, en una moto, y para mí esa pérdida fue, pues, era mi único hermano y mi mejor amigo. Entonces, para mí esa pérdida fue súper fuerte y no lo tomé como el luto de que lo debería vivir, sino que fue para más mal, fue para mal. Me desaté totalmente el doble, más, seguí pues más en fiestas, seguía más en lo de la drogadicción. Tenía una pareja en ese momento de la cual pues mis padres no estaban de acuerdo, mi hermano antes de fallecer tampoco estaba de acuerdo, eh, pues muchas personas me lo decían, no debes estar con él, no te conviene, pero estaba totalmente pues cegada porque él también estaba pues en ese mundo, de hecho, eh, él vendía drogas y todas esas cosas, o sea, me vi involucrada en cierto momento, me vi involucrada hasta con la policía, porque la policía hablaba con mis papás y les decían, yo sé que la muchacha es bien, pero ella está mal relacionada, entonces eso fue súper fuerte. Esta pareja, con esta pareja tuve maltrato, con esta pareja tuve de hecho una violación, eh, o sea, fue muy difícil. Cuando mi hermano pues fallece, eh, gracias a Dios, lo único que puedo decir bueno que saqué de eso fue que terminé esta relación, ya no seguí pues con esta persona, pero igual seguía envuelta en el mundo, me tenía totalmente absorbida el enemigo. Después tuve otra pérdida, eh, eh, que fue el papá de mi hija, tuvo una enfermedad, eso fue 2 años después de mi hermano, fue una enfermedad, fue cáncer, fue muy repentino, o sea, él enfermó en diciembre y murió en junio. Este tiempo tuvimos pues como una especie de reconciliación, estuvimos juntos y empezamos a compartir, yo pues como no lo quería dejar solo en ese momento, fueron sentimientos muy lindos, entonces estuvimos pues juntos ese tiempo, eh, pero, o sea, en mi loca juventud, yo siento que yo me maduré muy, yo me maduré como a la fuerza, entonces como que todavía pensaba muy infantil, entonces pensé, sí, pensé de que, no, si él falta, mi hija, tal cosa, entonces tuve la loca idea de que no, de que me iba para Panamá, de que iba a buscar un futuro, o sea, no se me pasaba por la cabeza como que le iba a faltar tan ligero, pero pues el Señor obra a su manera, el Señor hace las cosas como tienen que ser. Y el día que me fui para Panamá, cuando llegué allá, esa noche él falleció. Él fallece, me llaman pues mis papás y me dicen que él falleció, y entonces debo regresarme. No estuve ni 2 días allá, entonces me regreso pues a Colombia inmediatamente para lo del entierro, lo del velorio, estar con mi hija. Y bueno, estuve viví pues mi duelo esos días como más encerrada,
ahí sí no estuve pues como tanto en el mundo, como tomando alcohol y como fiesta, no estuve encerrada, no quería salir, eh, quería pues estar como sola. A mí también se me empieza pues a despertar una depresión. eh, y bueno, después, para gracia de Dios, todos los días le agradezco esa bendición tan grande. Y llega a mi vida para mí, yo lo llamo mi San José, que es mi esposo en este momento, lo conozco en una situación pues muy casual, de que salgo y llegamos y coincidimos con los mismos amigos y él está ahí. Mi esposo también es viudo, mi esposo es viudo, era casado por la iglesia y su esposa pues también fallece ese mismo año que falleció el papá de mi hija. Entonces coincidimos y al principio coincidimos pues como en compartir el uno con el otro la tristeza, el dolor y bueno, pero ya después se fue despertando como algo más bonito. Nos vamos a vivir a Ecuador y con mi esposo empieza pues como ese acercamiento a Dios, como conocer más del Señor. Mi esposo es una persona muy orante, es una persona muy cercana a Dios, solo pone en manos de Dios. No ha sido de fiesta ni de rumba, era como el polo opuesto a mí, totalmente diferente a mí. Entonces, bueno, fue un choque como bien. Aparte de que éramos pueblos opuestos, pues hicimos conexión, entonces nos vamos a Ecuador, empiezo a conocer de Dios, empiezo a conocer del Señor, empiezo como ir pues más a la Eucaristía, iba con él que los domingos, ya pues él me decía, los domingos hay que ir a Eucaristía, es pues es mandado por el Señor, entonces empecé pues como a conocer más del Señor. En cierta ocasión eh, intenté confesarme y entonces el padre me dijo, no, yo no la puedo confesar, usted vive en unión libre. eh, y entonces yo le digo a mi esposo, no, yo me quiero casar, yo me quiero casar, yo quiero que recibamos la bendición de Dios. Intentamos pues, y bueno, él me hace la propuesta e intentamos casarnos y no, pues primero el Señor nos manda al otro angelito, a mi segunda hija, Tanisha, y entonces tenemos pues como que posponer el matrimonio, no podemos casarnos todavía. Eh, Tuve una etapa muy difícil porque en embarazo pues tenía el embarazo de alto riesgo y tuvo un terremoto allá, entonces nos tocó pues regresarnos a Colombia porque era muy difícil, pues había sismos cada rato, entonces bueno, regresamos a Colombia, estamos acá y allá vivíamos como muy bien, vivíamos como tranquilos, como bien, y cuando regresamos a Colombia tengo pues a mi hija y ya pues pasa un año de edad tenía mi hija y ya decimos pues casarnos. Entonces vamos a la iglesia y un sacerdote que amo y que quiero y que el Señor tenga en su gloria, el Padre Santiago, acá lo amábamos demasiado, era muy parecido al Padre Pío. Entonces, él nos dice que para poder casar, que él nos casa con una condición, si nosotros ingresamos a algo que se llama los equipos de Nuestra Señora, que es un movimiento de parejas casadas a nivel mundial. Entonces nosotros pues a que sí, claro, ingresamos a los equipos y, y ahí es donde empiezan los ataques. El enemigo definitivamente no va a atacar a alguien que ya tiene pues agarrado, que ya tiene ahí en sus manos, no, el enemigo ataca al que ve que se le está saliendo, esa almita que se le está saliendo de las manos, y él vio pues de que semejante pecadora, sigo siendo pecadora hoy en día, pero está en el fango, entonces se le estaba como saliendo de las manos, ya pues que me iba a confesar, ya que me iba a casar, y entonces empiezan los ataques espirituales, los ataques en la economía, los ataques físicos, desde ahí mi salud pues ha sido muy deteriorada. Y bueno, nos casamos, pues entramos a los tipos, pasa un tiempo pues juiciosa con mi esposo, pero pues queda como el enemigo siempre pues ha hecho usando y chuzando y yo traía pues ese vicio, que era el alcohol, y se me metió locamente en la cabeza de que no, de que
sea, tan joven, tan amargada, tan en la casa. O sea, hoy en día lo pienso y cómo se me pudo pasar eso por la cabeza. Y vuelvo pues como a intentar al mundo y intento pues como traer a mi esposo también, pero no, él era más de oración, él esas cosas no le gustaban. Entonces empezamos como a tener la primera crisis matrimonial. Eh, yo quería seguir con la vida que tenía de soltera, yo quería pues como que sí, ya tenía el sacramento, ya estaba casada, pero sigamos pues como en el mundo y pues así no son las cosas del Señor, o estás con Dios o no estás con Dios. Entonces, para gracia de Dios, mi esposo, como les decía, orante, él oraba, oraba, oraba. Eh, y cuando ya nos vimos muy mal, que ya estuvimos pues como a punto de una ruptura, nos pone Dios en el camino un retiro espiritual. Hay una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano acá en Colombia. Entonces vamos pues a ese retiro. Y ahí tengo un encuentro fuerte con Dios. Ahí el Señor me dio un pequeño sacudo y, y tuve pues como una sanación, me di cuenta pues como de cosas que no tenía presentes, rencores, cargas que tenía y que ni siquiera me daba cuenta que tenía. Que había crecido con resentimientos. Y bueno, el caso es que fue una sanación muy bonita. Él lo viví y fue mucha ayuda para la relación. Empezamos pues, y el enemigo siempre nos atacó mucho, lo hemos discernido y nos hemos dado cuenta que es por la economía. Entonces empiezan pues otra vez las crisis económicas y bueno, nosotros ahí orando y eso. Entonces, esas crisis tan fuertes, vivíamos todavía con mis papás, entonces yo me cuestionaba mucho y cuestionaba mucho a Dios. O sea, yo siempre fui muy injusta con Dios porque lo cuestionaba siempre por todo. O sea, no me da cuenta de que muchas cosas la causé yo y no, yo lo cuestionaba. Entonces yo le decía, ¿por qué? Si ya estoy más cercana a ti. Y a veces pensaba, es como mejor estar del otro lado porque vea que a uno le va mejor y todos esos pensamientos que le mete el enemigo a uno en la cabeza. Y yo insistía y yo como presionando las cosas. O sea, a veces uno dice que se hagan las cosas al tiempo de Dios, pero mentira es que es al tiempo de uno. La voluntad de Dios, pero es la voluntad de uno. Entonces yo le decía a mi esposo, yo me quiero ir a vivir, quiero que nos vayamos a ir solos, quiero que estemos por aparte. Y bueno, mi esposo hizo el esfuerzo donde no podía y nos vamos a ir solos. Eh, en una de esas, mmm, le digo yo, no sé por qué se me ocurrió un día, al ver las crisis económicas y eso, le digo ya a mi esposo que vamos a uno de estos lugares donde ya sabemos de brujería, de esas cosas. Voy pues con mi esposo y que para ver qué nos estaban haciendo, que para ver qué pasaba. Y mi esposo, por seguirme la corriente, por no llamarme la contraria, va conmigo a este lugar y que una limpia y que esas cosas pues que hacen en esos lugares. Y el señor tiene mi papá un accidente, tiene mi papá un accidente justo al otro día o 2 días después de eso, tiene un accidente en el que se parte el brazo, un accidente muy fuerte y de hecho pues los que lo atendieron, los paramédicos decían de que eso era un milagro porque era para que él hubiera muerto, porque el accidente fue muy fuerte. eh, el Señor y la Virgen nos muestran por medio de un discernimiento de mi esposo que había sido a causa de esto donde habíamos ido. Todo esto trae sus retribuciones, todo esto pues uno vaya creyendo que le van a ayudar y eso es mentira totalmente. Entonces, bueno, o sea, yo tuve unos llamados de atención fuertes, pero como decía un sacerdote amigo que vive en Panamá, me decía, usted es muy terco, usted es más terca que una mula. Entonces, yo ni así aprendía, ni así escuchaba el llamado de Dios. Bueno, eh, después de eso, cuando ya vivíamos solos, estábamos pues ya más o menos en tiempo de pandemia y me da COVID y me toca regresar donde mis papás para pues que mi mamá me cuidara porque a mi esposo le estaba muy difícil con el trabajo y me da un COVID muy fuerte. Estuve 6 meses en cama,
perdí la movilidad del cuerpo, no hablaba, obviamente el olfato, el gusto. Estuve los 6 meses completos sin hablar y tipo, entonces mi mamá me tenía que dar la comida como un bebé, me tenía que ayudar a bañar, todo. Y pues ya se imaginan cómo cuestionaba yo a Dios en ese momento. Pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué todo? Porque eh, en una de esas ocasiones, en una de esas crisis, porque me dan pues obviamente crisis respiratorias y todo, o sea, yo digo que es un milagro de Dios que estoy hoy acá contando la historia. Yo reté a Dios, lo reté, le agradezco a Dios la bendición de que me dio, de que no recuerdo cómo lo reté, o sea, se borró totalmente de mi memoria cómo lo reté, pero recibí su respuesta, el Señor me respondió de forma contundente y cuando salgo del COVID, 6 meses me estaba empezando pues a recuperar y mi mamá tiene pues una cirugía ambulatoria, pues nada complicado. Y al otro día yo voy a cuidarla y mi mamá se complicó de un minuto a otro, le dio una trombosis y mi mamá se me muere. Se me muere pues en los brazos, eh, literalmente se me murió en los brazos. Entonces fue pues una situación, ya se pueden imaginar, yo creo que es uno de los momentos más difíciles que puede pasar un ser humano. Las pérdidas de por sí son difíciles, son dolorosas, pero la muerte de la mamá es algo que no se puede explicar. Es algo, al principio yo no entendía, obviamente, yo seguía cuestionando, yo seguía preguntando ese por qué, pero porque Dios me había quitado pues algo tan importante en mi vida, alguien tan importante, mi única amiga, porque a pesar del mundo en que yo vivía y todo, mi mamá siempre estuvo ahí para mí, siempre fue mi consejera, siempre me apoyaba, fue la mejor mamá que pudo existir. Para todos la mamá es la mejor, pero era la mejor mamá que podía existir. Y, y salgo pues yo y vuelvo y como se dice acá en Colombia, me descarrié, me volví otra vez a este mundo, sabiendo que ya íbamos tan bien, no me importó pues mi recuperación, que obviamente imagínense en 6 meses en ese estado yo debía de haber tenido una recuperación pulmonar, una recuperación física, y no, yo no. Yo al contrario, leí la espalda a mi familia, leí la espalda a mis hijas y volví y empecé con el alcohol, con los amigos, otra vez a salir, otra vez empecé a consumir drogas, drogas que ya ni siquiera sabía que estaban en el momento, empecé a consumirlas. Y pues mi esposo tenía su límite, como toda persona, y casi lo pierdo. O sea, tenemos una crisis matrimonial tan fuerte por segunda vez que él se va unos días de la casa, se fue para la iglesia y él oraba y yo quería pues como seguir en este mundo y yo lo ignoraba y yo nada, no me importaba, a mí el enemigo me había metido en la cabeza de que no, de que sola estaba mejor, de que con él qué pereza, pero o sea, Dios es tan hermoso que Dios siempre, siempre, a pesar de nuestras acciones y todo, siempre está como ahí, como esperándonos. Y como yo no quiero perder a mi hijo, y había luchado tanto tiempo por mí, y había hecho tantas cosas que después entiendo de que siempre estuvo ahí conmigo, y como quien dice, no, yo voy a hacer mi último intento. Y entonces mi esposo se enferma, tiene cálculos en la vesícula, entonces justo en una Semana Santa, un Jueves Santo, que él está pues en la iglesia haciendo de apóstol y le empieza esta enfermedad, este dolor, y entonces me toca pues correr con él para una ciudad acá, y y yo estaba pues ahí, fue como ese susto, como ese sacudón, como que se me removió todo, la perdí a mi hermano, la perdí a mi mamá, y yo pensar como que lo podía perder otra vez, fue como, hay una amiga que dice que Dios no quiere, pero Dios permite. Entonces, Dios a veces se basa de estas circunstancias como para hacer llamados de atención.
Entonces ya cuando mi esposo tiene, pues yo de verlo ahí enfermo, nunca lo había visto quejándose, nunca lo había visto mal, entonces como que entendí tantas cosas, o sea, en tantos años no había entendido lo que entendí en ese momento y fue tan bonito porque entendí hasta el por qué la muerte de mi mamá, el por qué, o sea, todos tenemos nuestro tiempo, obviamente, pero todo trae un aprendizaje y todo trae algo detrás, o sea, Dios obra perfectamente. Entonces, después de esto, decido pues irme a un retiro. Eh, Necesitaba un encuentro con el Señor y obviamente mi papá también. Yo, yo no me había preocupado por los sentimientos de mi papá, no me había preocupado por cómo se sentía él con esa pérdida tan grande de su compañera de vida de más de 40 años. Entonces, decido pues, mi esposo nos regala un retiro y nos vamos de retiro con mi papá. Y ese retiro fue maravilloso, ese retiro fue la bendición más hermosa de la vida. O sea, a todo mundo yo le recomiendo un retiro. Yo a todo mundo le digo, váyase de retiro, váyase de retiro. O sea, no es que a uno se le solucione la vida con un retiro, no, pero es un encuentro con el Señor que es muy valioso. De ahí para adelante, obviamente, como siempre, libre albedrío de su decisión. Si sigue bien o si quiere seguir mal. Pero en ese retiro yo encuentro al Señor, yo me uno a Él, yo siempre les digo a todos, mi corazón se unió al de Él, yo entendí tantas cosas y sané tantas cosas y fue tan hermoso, tan bonito que, o sea, para mí es una bendición. Yo no encuentro ni siquiera las palabras para describirlo, de ver a mi papá también confesándose, mi papá lleva 50 años sin confesarse, sin recibir la comunión, de verlo dando su testimonio. Nosotros antes de irnos para el retiro, él me decía, ay, pero yo tengo que ir por allá a hablar, yo tengo que, y yo le decía, no, 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 eso solo lo vamos a vivir. Y de verlo por su voluntad y por la gracia de Dios salir a dar su testimonio allá delante de todos y todo el mundo admirarlo o sea, volver a abrazarlo porque nosotros pues con mi primer embarazo se rompió como ese amor de, de, de hija y de papá. Entonces después de tanto tiempo volver a abrazarnos y todo eso, no, para mí ese retiro fue, no, yo no encuentro las palabras, se me arruga el corazón de pensarlo. Fue una experiencia muy bonita, regreso pues del retiro, totalmente entregada al Señor, renovada. Y eh, el Señor en el retiro me pone como un propósito, encuentro como mi misión en la vida. Vuelvo de allá y en un discernimiento, en un momento el Señor me puso de que debía trabajar por los jóvenes, trabajar por la juventud y me doy cuenta de que quería pues crear como una especie de pastoral juvenil. Intenté por los equipos, pero no se daba, no se daba, no se daba. Intentaban, pero no. Y una ocasión hablo pues con mi sacerdote de la parroquia de nosotros acá y hablamos con él y eso fue como un boom, como el sacerdote era algo que esperaba que alguien se lo dijera y de un día para el otro ya nos dice, sí, ya me reuní con alguien y todo fue así súper rápido, pero súper bonito. Entonces, hoy en día, pues ya estamos creando nuestra pastoral juvenil, nos llamamos Guerreros de Amor, estamos trabajando por la juventud de acá, hacemos pues obras sociales, trabajamos con los jóvenes, con la diócesis, y ha sido una experiencia hermosa. Regalarles un poquito de lo que yo viví, compartir con ellos, saber qué sienten. Eh, Ahí entendí yo el por qué tenía que haber vivido todas esas cosas para ayudar a tantos jóvenes hoy en día. Y hoy pues seguimos trabajando de la mano de varias personitas acá en nuestro municipio y ahí vamos con la pastoral, con los equipos, con Mamita María, que también es nuestra Madre del Cielo y que también la amo y la adoro. Y acabamos pues con la pastoral juvenil, acabo con mi proceso de conversión, pero lógicamente no es de un día para otro, sino es hasta el día que el Señor nos haga su llamado, eso es hasta el último día, pero firmes y si es con oración, si es con sacramentos, si es con Eucaristía,
todo es más llevadero. Eh, las situaciones difíciles no se acaban, los problemas no se acaban, pero son más llevaderos definitivamente. Y acá feliz, enamorada de mi esposa, de mis hijas, de mi papá y enamorada sobre todo de Dios, muy, muy feliz y muy agradecida. El Señor también me puso en discernimiento y me puso en la mente de que debía compartir mi testimonio y que debía llegar a más personas, no solo que a mí acá en mi municipio. Y por eso hoy estoy compartiendo mi testimonio con ustedes, con mucho amor. Y espero que sea de mucha ayuda.